de ICT, del curso de Electricidad Industrial Básica. Vamos a ver hoy en día dos módulos más, dos ejes temáticos más, que nos toca ver. Fundamentalmente trata de conceptos típicos de lo que son los equipos y las máquinas que tenemos en la industria. Me gustaría empezar comentándole que es muy probable que tengamos una sesión más para revisar nuevamente las dudas de los primeros módulos o, si hay tiempo, la de todos los módulos, obviamente. Pero fundamentalmente la de los primeros módulos, porque he visto que quizás dimos por sentado muchos conocimientos y quizás hace falta un poquito más de explicación en cuanto, por ejemplo, hoy a la mañana me preguntaba sobre vectores, cómo es que se grafican los vectores, algunas fórmulas matemáticas que nosotros la dimos por sentadas, pero realmente no, hace falta un poquito más de explicación. Entonces, es muy probable que la semana que viene tengamos una reunión más. Igualmente estén atentos, yo se los voy a comunicar por el chat, o seguramente Adrián o Sánchez se lo van a enviar por chat, o Leonardo capaz que le informe también. Así no quedan dudas, porque la primera parte es muy importante y quizás por haber sido la primera vez que nos conectábamos, no se pudo aprovechar bien. Entonces vamos a tratar de mejorar eso. Recién estaba hablando con Darío y él me comentaba que el trabajo que realiza es un trabajo mecánico, electrónico y eléctrico, un poco de todo. Seguramente la tarea que realizan es de acuerdo al problema que se presente, ¿no? Y tienen que ir a afrontarlos. No sé si Arnaldo y Walter tienen el micrófono habilitado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿quién habla? Arnaldo. Arnaldo. He recibido tus respuestas, muy buenas, la verdad que muy interesante. Me parece que fuiste uno de los pocos que usaste tu propio lenguaje a la hora de completarlo. Ya vamos a hablar sobre las guías y estuvo muy buena tu respuesta. ¿Qué tipo de tareas realizabas, Arnaldo? Yo estoy en el área de mantenimiento, pero yo soy mecánico hidráulico, neumático. Bien, perfecto, perfecto. En este caso, bueno, estamos haciendo las primeras armas de electricidad. Perfecto. Lo básico, bueno, uno lo sabe de la secundaria. Pero bueno, ahora nos estamos metiendo en el mundo eléctrico, por decir. Bien, perfecto, perfecto. Está muy buena la aclaración porque quizás nosotros pensábamos que eran algunos conceptos ya firmes y hay que repasarlos. Bueno, en cuanto a la guía, ¿quién es el que tiene el número de usuario 29189126? ¿Tiene micrófono habilitado? ¿O el 22567446? Hola, Sí, el que termina en 126 soy yo, Juan Chesta. Juan Chesta, bien. ¿Tu tarea es parecida a la de los compañeros? Sí, justamente somos mecánicos, tenemos neumática, hidráulica y hay mucha electrónica también en lo que es válvulas y Perfecto. bueno, ¿Se y encargan de plaquetas. hacer el mantenimiento preventivo? ¿Tienen una tarea cotidiana de control de funcionamiento y calidad de funcionamiento del sistema? ¿O actúan sobre fallos? Y últimamente sí, estamos actuando sobre fallos y también tenemos mantenimientos preventivos, ¿no? Y todos hacen lo mismo, todos trabajan sobre lo mismo. Justamente los eléctricos no están en el curso por una cuestión de que esto ya lo saben. Por eso Bien, nos quieren capacitar con esto de electricidad para que perfecto. seamos más Perfecto, polifuncionales. sí. Perfecto. Entonces, le vuelvo a pedir disculpas por haber pensado que tenían algunos conocimientos ya previstos. Sí, si bien en las secundarias
uno vio algo, pero bueno, ya pasaron más de 20 años en mi caso, así que, y no ejercí sobre ese tema, digamos. Si bien uno sabe manejar el tester, algunas cosas sencillas, como para no errarle tanto, pero bueno, más metido en el tema de electrónica ya no estamos No, no, muy pero está fuera de perfecto, está foco. perfecto. Está perfecto porque la idea de la reunión final, que va a ser presencial, es perder un poquito el miedo a esa medición, a ese comando, a esa actuación, a empezar a ver qué nos dicen los equipos de ellos, ¿no? ¿Qué información podemos sacarle de las chapas identificatorias, de los códigos, de los modelos de los equipos? Está muy bien, está muy bien. ¿Y quién es el que termina en 7446 ahí, que está encendiendo la luz? ¿Cómo es tu nombre? Compañero 225674, no sé si tenés micrófono para poder hablar. No se te escucha. Ahí abajo hay un botón que dice hable aquí. Y después a la izquierda hay un botoncito que es el micrófono, que lo podés habilitar de ahí. Primero apretás hable aquí y después el micrófono. Y si no, por el chat nomás. Ahora el micrófono. Y ahora no se escucha. Debes tener algún problema ahí con el micrófono. Bueno, no importa, no importa. Vamos a revisarlo. ¿Cómo es tu nombre? Escribime en el chat el nombre. Así nos vamos conociendo y te voy tomando. Bien, vamos a empezar con algunos de los... Voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con algunos de los test. ¿Cómo les ha parecido este módulo 4 y 5? Veo que más simple de completar, me parece, ¿no? ¿Ustedes están viendo la pantalla? La presentación de Juan Manuel Chesta. A ver si alguien me puede confirmar eso. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bien. ¿Alguno tuvo dudas con respecto al módulo 4, así en general, como para tener una pregunta antes de empezar? ¿Qué les ha parecido? Yo he corregido los test y se los voy a mandar. Cuando vean el test, ustedes van a ver estos mensajitos. Es un comentario hecho sobre el curso en general o si hay algún comentario sobre la respuesta. Por ejemplo, acá para Juan Manuel le puse las preguntas muy bien contestadas. Para afirmar el concepto sería bueno que intente explicarle a un compañero cómo funcionan los temas tratados. Por ejemplo, acá en el magnetismo, él hace bien la definición de magnetismo, pone que es un fenómeno físico, que por lo que los objetos se atraen o se repelen, y que estos pueden generar corrientes eléctricas. Eso está muy bien porque obviamente el movimiento del imán puede provocar una inducción electromagnética. Y acá le pongo que solo faltó nombrar el imán natural y al imán que es artificial, que se puede, los dos tipos de imanes que hay. Es lo único que faltó. Tengan en cuenta que el magnetismo es el fenómeno físico y el imán es el material que existe naturalmente. La piedra de magnetita es natural, es una piedra que tiene un polo norte y un polo sur, y después de eso habla sobre las propiedades de ese imán, ¿no? Las fuerzas, acuérdense que las fuerzas magnéticas, acá yo no le agregué nada porque la respuesta está correcta, pero las fuerzas que actúan sobre los imanes, recuerden que siempre van a ser de atracción o de repulsión,
de acuerdo a si se enfrentan dos iguales o dos distintas. Lo que sí les pediría para hacer una buena forma de completar las preguntas es que intenten explicarlo con sus propias palabras. Yo sé que lleva tiempo, sé que quizás es más fácil escribir como está en el apunte o en la definición de la presentación, pero intenten escribirlo con sus palabras. Es decir, intenten que el concepto fundamental sea explicado por ustedes. Sí, total, no, acá no vamos a hacer ningún tipo de corrección gramatical ni nada. Es para que se entienda cómo está el concepto en sus cabezas, en su conocimiento general. Acá también, por ejemplo, este es de Soria, Leonardo Soria. Acá lo único que le agregué acá arriba fue que hay imanes naturales que tienen esta capacidad, que son los imanes. Casi todos se olvidaron de aclarar ese tema. Que hay imanes permanentes y imanes naturales. O Darío. Este Darío lo recibí hoy, así que no lo había corregido. Ya lo voy a corregir y te lo voy a pasar. ¿De esto de los imanes hay alguna duda? ¿Hay algún concepto que quieran que veamos? Por ejemplo, a ver, alguno que me diga a qué se refería la propiedad de indivisibilidad. En pocas palabras, no leyendo la respuesta de la guía. ¿Alguno que tenga el micrófono ahí habilitado? A ver si se anima. A ver, Arnaldo. La habías escrito bien en la guía. O cualquiera que se anime. Hola, hola. Hola, Juan habla. Sí. Juan. Sí. Bueno, mira, te cuento lo que yo entendí más o menos. Sí. En que toda materia que sea ferromagnética, digamos, Sí. al dividirlas por tantas veces las dividas, siempre va a mantener una parte de lo que son los polos norte y sur. Entonces, Los materiales, los imanes, sí. Claro, sí, Sí, a los eso me imanes, refiero. perfecto. Cuando los Siempre que dividís, se dividan o en cuantas veces más los dividas, siempre van a mantener una parte de eso. una parte de un polo norte y un polo sur. Claro. El concepto fundamental es que yo nunca, de ninguna manera, voy a poder partir el imán y voy a tener un polo norte por un lado y un polo sur por el otro. Claro, Eso digamos no que es no, posible. claro, no lo Eso vamos a es poder separar, digamos. exactamente. Ustedes, por ejemplo, en la industria tienen muchos elementos que trabajan con imanes. Hay sensores que detectan un imán que pasa, o al revés, hay un carrito que pasa y por un imán da una señal. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque si yo tuviera solamente un polo, no existiría la línea de campo que hace el campo magnético. Entonces, siempre cuando hay un imán, hay un polo norte y un polo sur. Y está en la línea de campo que nosotros no la vemos. ¿Se acuerdan que eso era con las virutas que había que tirarlo arriba de un vidrio para verlo, ver las líneas de campo? Perfecto, así es con esa pregunta está perfecto. Una consulta, profesor. Sí. Con el tema de indivisibilidad. Sí. ¿Qué pasa cuando en una bobina se quiebra el imán? Se transforma en se transforma en dos imanes más con sus respectivos polos, pero dentro de la bobina. ¿Qué efecto le hace a los campos magnéticos? Ojo una cosa. Cuando nosotros tenemos una bobina, lo que hace es crear un campo magnético la bobina, no el material interno. Ojo,
lo que hace el material interno es magnetizarse. Y siempre, acá por ejemplo está justo el ejemplo, ¿lo ven a la imagen? ¿Ven la imagen ahí de la bobina? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, acá ustedes van a ver una batería que está alimentando una bobina, ¿no? Y acá en este lugar, en este caso no hay nada dentro. Entonces, como no hay nada, hay campo magnético que sale del norte, pega la vuelta y entra al sur. Sale del norte, pega la vuelta y entra al sur. Cuando yo le pongo un material en el centro, cuando le pongo, por ejemplo, un material ferromagnético para que se imante, a ver, vamos a ponerle point to fish acá. Vamos a hacerle un dibujito acá arriba. Cuando yo le pongo un material acá, por ejemplo un clavo, pongo un clavo ahí adentro. Eso es un clavo, ¿no? Ese clavo se va a magnetizar, sí, pero por efecto del campo magnético. Y él va a ser el que va a concentrar. En lugar de que las líneas de campo se vayan mucho para afuera, se va a concentrar ahí en ese material. Tengan en cuenta que hay un efecto muy importante que se produce. Ustedes lo usan muchas veces a este efecto. Cuando yo tengo un clavo, por ejemplo, puesto en esta posición, ¿no? Y este circuito tiene un interruptor acá, por ejemplo, que esté abierto en un momento y yo lo cierre. Cuando este interruptor está abierto, acá no hay campo magnético. Entonces el clavo se queda en esa posición, fuera de lo que es la bobina. Ahora, cuando yo cierro el circuito, cuando por algún motivo aprieto un interruptor o un contacto, se cierra el circuito, aparece la corriente, esa corriente crea el flujo, el campo magnético, y el elemento que está ahí, que está libre, se va a mover hacia el centro de la bobina. ¿Cuál va a ser la posición final de ese elemento? Esta. Se va a mover al centro, justo. ¿Por qué? Porque esto se va a imantar de tal manera que se van a juntar los dos polos, y el norte y el sur de la bobina y del material, y se va a quedar ahí. Si yo acá tengo un resorte, si yo por ejemplo acá tuviera un resorte conectado, un resorte espiral ahí conectado acá, cuando abro el circuito, este elemento vuelve a la posición inicial. Ese funcionamiento es el funcionamiento conceptual del relé. Cuando este elemento se mueve, puede estar actuando con un elemento que está pivotado acá, por ejemplo, un contacto, y me puede estar activando un interruptor de potencia. Esa es una forma. Un solenoide, por ejemplo, una válvula. Ustedes una válvula electrónica, ¿vieron esas válvulas que tienen para comandar la parte hidráulica o neumática? Cuando le mandan corriente, lo que hacen es mover un vástago interno que se va a posicionar de acuerdo a la corriente que ustedes le manden. Seguramente han escuchado de los solenoides proporcionales o on-off. Si no, no importa. Ya lo vamos a ver en algún momento. Pero en realidad la electroválvula no es más que un solenoide donde el eje que está en el medio del campo magnético, es el que se va a mover para efectuar el trabajo hidráulico o neumático. Y en función de este modelo, así como este componente que está acá. Entonces, lo que yo voy a tener es un movimiento. Y si no, si yo lo tengo fijo en el centro, supongamos que lo tengo fijo y no tengo ningún movimiento, está ahí fijo, cuando circula una corriente, esto se va a transformar en un imán de mucha potencia, porque va a estar concentrado el campo ahí. Entonces, todos los elementos que sean de reacción al campo magnético van a ser atraídos. Y ahí es donde también funciona, por ejemplo, el contacto del relé también, que hay relé que trabajan por núcleo fijo, contacto móvil. Que eso seguramente en algún momento lo vamos a poder ver. Pero el concepto fundamental es, cuando hay corriente, positivo o negativo, se aplica una corriente, esa corriente crea un campo magnético y lo que está en el medio se imanta.
si vos me preguntabas qué pasa si el núcleo se parte, bueno, si se parte y no tiene movimiento, posibilidad de moverse, se van a juntar, se va a hacer norte-sur, norte-sur, se van a juntar y van a crear un solo imán. Pero van a estar en el medio siempre. Obviamente que al estar partido pueden llegar a tener una pérdida de magnetismo, pero no cambiaría rotundamente el funcionamiento. ¿Se entiende el concepto? En la presentación que tenemos nosotros, en la presentación hay unas imágenes de unos relés, creo, si mal no recuerdo. Para evidenciar cómo es que trabaja ese componente. Estaba más atrás. Más atrás, más atrás. Acá. Acá está. Este es el ejemplo que había en la presentación. Cuando yo alimento un circuito con corriente, esa corriente va a circular ahí, va a crear el campo magnético y este material va a concentrar ese campo magnético. Entonces va a ser mucho más fuerte y se va a imantar. Si ese material es de un material especial, por ejemplo como el hierro o el cobalto, va a mantener esa imantación. Y es muy probable que de acuerdo al campo que yo le aplique, se va a crear un norte y sur. Y esta es la forma en que se crean los imanes, ¿no? Los imanes artificiales, con un gran campo que esté en un material. Y obviamente cualquier elemento que esté por ahí va a ser atraído. En el caso del relé, fíjense que el relé yo lo alimento con una tensión, acá va a circular una corriente. Cuando circula la corriente, este elemento que es el elemento pivotante, porque acá este elemento se va a mover, va a ser atraído hacia el imán. ¿Y qué va a hacer? Va a cerrar el contacto del circuito principal. Entonces acá yo voy a tener la corriente principal y acá voy a tener solamente una corriente de control. Acá voy a tener, por ejemplo, miliamperes y acá puedo tener amperes, porque acá puedo tener una carga grande. Esa es la función del relé, una de las formas que se usa el campo magnético. Esto está fijo, esto está fijo. Cuando circula la corriente se crea un electroimán, atrae la parte móvil y cierra el contacto. Esto pasa en un relé, en un contactor y en muchos elementos que trabajan por magnetismo, ¿no? Espero que haya quedado la consulta respondida. Acá, como punto a aclarar, el campo magnético es función de la corriente que circula por el bobinado. Cuanto más corriente le pongo, más fuerte es el campo. Pero hay que tener cuidado porque la corriente va a depender también del diámetro del conductor. Entonces hay que saber la sección del cable para ver si soporta la corriente. Si no, se va a quemar. Acá me gustó esta definición de sistema polifásico. Arnaldo pone que es un sistema de producción, distribución o consumo de energía de diferentes fases. Están desfasadas entre sí un ángulo eléctrico de 360 grados. Acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema polifásico, y acá esto permítanme que le dé una pequeña explicación con respecto a los vectores, porque hoy a la mañana me lo preguntaron y me pareció interesante que no lo conozcan. El ángulo de desfasaje de las fases depende de la cantidad de fases que tengamos. Por ejemplo, este símbolo, estos vectores que están acá, me simbolizan dos fases, una desplazada de otra a 90 grados. Este ángulo es 90 grados. Este ángulo es 120 grados cada uno. Esto es 120. Y este ángulo es 90 grados nuevamente, pero acá son 4 fases. Acá son 2.
Y después tenemos el hexafásico. ¿Cuál es la diferencia y fundamental que hay que tener en cuenta? Que cuando yo lo grafico a eso, fíjense, por ejemplo, en esta señal. Esta es la trifásica. Este eje, el eje X, el eje de tiempos, yo lo puedo transformar en eje de ángulo, en una vuelta, cuando el rotor gira una vuelta completa. Entonces empieza de una posición, empieza a incrementar su valor, incrementa la inducción, llega a un máximo. ¿Cuándo llega al máximo? A 90 grados. Luego empieza a bajar, vuelve a estar en cero. Luego vuelve a aumentar, pero en forma negativa, hasta un máximo. Y cuando termina el ciclo, se cumple una vuelta, o sea, 360 grados. Una vuelta de rotor. Cuando en una espira se produjo ese trabajo, en las otras espiras se va a producir lo mismo, pero con un tiempo distinto, un ángulo distinto. Por eso fíjense que desde este punto, desde este punto que está acá, que empieza la señal negra, hasta este punto que empieza la señal roja, y hasta este punto que empieza la señal azul, hay 120 grados. Acá otra vez hay 120 grados. Y hasta que vuelva a empezar la negra, acá empezaría la negra, hay otros 120 grados. Ese es el concepto de las fases. Estos son trifásicos. Hay 3 fases, entonces la división es 362, son 120 grados cada una. En el caso del tetrafásicos, que son 4 fases y 90 grados cada una, van a estar más juntas, pero se van a producir cada 90, o sea, lo voy a marcar con azul. Una va a empezar acá, la otra va a empezar acá, la otra va a empezar acá y la otra va a empezar acá. Y se van a repetir constantemente las señales. Van a ser 4 fases en lugar de 3. Nosotros no solemos usar ni 4 fases, ni 6 fases, ni 12 fases, porque se usa para aplicaciones específicas. Lo que más usamos es la trifásica, que es la que estamos viendo ahora. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De los vectores? Se entiende que el vector, miren una cosa. El vector azul se refiere a esta señal, que va a tener un valor numérico y un ángulo de 0 grados. Por eso está a 0 grados. Acá hay 0 grados. El eje horizontal es 0 grados. Y la otra, la roja, es esta señal, que tiene también un valor específico, pero está desfasada a 90 grados. Por eso este ángulo es 90 grados y este elemento está girando. Esto es un campo rotante. En este caso, esta es la azul, que está a 0 grados. Esta es la negra, que está a 120 grados. Y esta es la roja, que está a 240 grados. Primero pasa esta, después pasa esta, después pasa esta. ¿Cómo se entiende esto? En el estator de una máquina van a estar las bobinas desplazadas a 120 grados. Una va a estar acá, la otra va a estar acá y la otra va a estar acá. Físicamente. Y eso hace que el campo, cuando empieza a rotar, se produzca ese desfasaje de ángulo. ¿Se entiende el concepto? ¿El concepto de los vectores? ¿O quieren que lo explique de otra manera? No sé si tuvieron dudas. Las respuestas de las preguntas estuvieron bien. No estuvieron erradas. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Ahí está el nombre de Funes Javier. Muy bien. ¿No pudiste habilitar el micrófono todavía? ¿No?
Eso es una configuración de Windows seguramente. ¿Se entiende el concepto? El concepto del vector. Y hoy me preguntaban, hoy a la mañana me preguntaba de dónde sale ese vector. Y para explicarlo lo que hice fue lo siguiente. A ver si hay una hoja en blanco acá, justo acá. Tengamos en cuenta, por ejemplo, esto es algo básico, pero quiero que queden claros para que no haya dudas después. Yo cuando tengo un eje y quiero graficar, por ejemplo, la señal senoidal de la red eléctrica, voy a hacer una onda. Voy a marcar acá para que ver si me puede salir bien. Que voy a tener la señal va a empezar de 0, va a empezar a crecer, va a llegar a un máximo positivo, va a empezar a decrecer, va a llegar a 0 nuevamente, va a crecer negativamente, va a volver a crecer, va a llegar a un máximo, y así se va a repetir por siempre. ¿Por qué? Porque el generador, como lo habíamos visto el otro día, está generando a 50 Hz. Esta es la frecuencia. Esta es la frecuencia. ¿Qué quiere decir 50 Hz? Que este ciclo de que empieza hasta que termina, lo hace 50 veces por segundo. Entonces, la señal de la red eléctrica que nosotros usamos para las luces y toda la alimentación, hace este ciclo 50 veces por segundo. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde es que se relaciona esta señal con un vector? ¿Por qué lo hacemos en forma vectorial? Primero porque es más fácil de realizar las cuentas o realizar la comparación de los desfasajes. Ya después vamos a entrar un poquito más en profundidad en ese tema y seguramente lo van a comprender mejor. Pero fíjense una cosa. Yo si hago acá un eje con un círculo, por ejemplo, pongo un círculo acá, y hago un eje XY, por ejemplo, puedo hacer un eje así, un horizontal y un vertical. Fíjense una cosa, si yo este círculo lo manejo en grados de giro, voy a decir que acá hay 0 grados. 0 grados. Acá hay 90 grados. Acá hay 180 grados. Y acá hay 270 grados. Y acá vuelve a ser 360 grados, que es una vuelta. Una vuelta o un ciclo. Un ciclo en la señal es desde este punto hasta este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero valorar cómo va cambiando la señal en el ángulo, voy a decir, bueno, acá digo 0 grados. Acá hay 0 grados. Acá hay 360. Acá hay 180. Hay 180 grados. ¿Cuánto vale el voltaje en esos puntos? A ver, alguien que me diga ahí o escriba en el chat, ¿cuánto vale el voltaje en ese punto? En los puntos que marqué acá con rojo. En este punto y en este punto. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Qué tensión tengo ahí en ese momento exacto? Sin miedo a equivocarse, acá no vamos a criticar a nadie. Si quieren abrir el micrófono y participar estaría bueno. Ahí veo que Javier está escribiendo. Gracias. Acá. ¿0 volt en los puntos marcados? Está justo Perfecto. en la línea de 0. 0 voltios. ¿Qué quiere decir que haya 0 voltios? Que no hay tensión justo en ese momento. Justo en ese instante no hay tensión. En esta imagen,
Yo lo que voy a hacer es graficar el vector que me marque 0 voltios. ¿Cuál sería el vector que me marque 0 voltios? En este punto voy a tomar, en esta señal voy a tomar voltaje. Entonces, empiezo con 0. Entonces 0 es acá. Entonces, puedo decir que el vector va a estar acostado a 0 grados y su voltaje va a ser 0. Es decir, que va a salir desde el centro del eje y el componente vertical va a ser 0. No va a tener una componente vertical. Por ejemplo, vamos a desplazarnos ahora, en lugar de estar en ese punto, lo vamos a analizar en este punto. Por ejemplo, en este punto. En este punto, acá estamos a 90 grados. Si yo me desplazo este valor a 90 grados acá, es este punto. Y me está diciendo que en este punto el valor es el máximo. Entonces el vector que grafique ese punto va a ser justo vertical, donde el largo del vector me va a indicar el máximo valor que va a tener. Luego, fíjense que empieza a cambiar, empieza a bajar. Eso quiere decir que cuando este vector se mueva para un lado o para el otro, el componente de voltaje va a disminuir para un lado y para el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar de este lado el vector, entonces el componente de voltaje va a ser este, o puede estar de este lado el vector y el componente de voltaje va a ser este. ¿Sí? El vector se usa para graficar cuánto es la tensión en el eje Y, en el eje vertical, la tensión, cuando se va moviendo un ángulo ese vector. Para dejarlo más claro, en este punto estamos a 270 grados, que sería este punto. Y me dice que está a un máximo, pero negativo. Entonces, fíjense, tensión de arriba, acá es positiva. Acá están los valores positivos. Y acá están los valores negativos. Entonces va a ser un vector hacia abajo. Va a ser un vector hacia abajo del total de la señal. El valor máximo. Ahí va a estar el vector. Este vector me indica que la tensión es máxima. Y lo mismo que antes. Si me desplazo un poquito para atrás, la tensión disminuye. Si voy un poquito adelante, la tensión también disminuye. Entonces, el vector va a estar para acá y el valor va a disminuir. Fíjense que baja un poquito. O va a estar para acá y el valor vertical, va a disminuir más. ¿Qué es lo que va pasando con la señal? La señal, tomemos como que el vector va girando. El vector va girando constantemente. Vamos a hacer un ciclo así. Supongamos que tenemos el círculo y hacemos un vector. El vector central. Tomemos que este vector, vamos a hacerlo de otro color. Este vector gira. Por ejemplo, gira para allá. Si se pone acá, por ejemplo, ¿qué tensión tiene ahí? Entonces, para saber qué tensión tiene, vengo para el eje vertical. Obviamente acá voy a tener el eje vertical para saber qué tensión tengo, ¿no? Y este punto es el voltaje que voy a tener en ese momento. Este punto. Que va a coincidir justo con este punto. Con este punto. Porque va aumentando. Si sigue girando, va a llegar al máximo, que es este punto. Y va a ser este punto. Si sigue girando, empieza a disminuir, que es este punto. Si se pone en este punto, en un ángulo ya de 90 más 40, supongamos 120 grados, va a estar por acá. Y va a seguir disminuyendo. Hasta llegar a este punto, que es 0. Y después va a aumentar, pero en forma negativa. Va a aumentar en forma negativa. Hasta llegar a un máximo en 270 grados y va a volver a disminuir. Esto es lo que se produce con
el generador. El generador, acuérdense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el generador era un imán norte-sur y adentro había una espira? Y esa espira estaba girando. Bueno, cada vez que da una vuelta, se induce una tensión así. Va a un máximo, a un cero, va a un máximo negativo, a un cero, a un máximo positivo, a un cero. Y se puede representar por vectores. Por eso es que se hace la gráfica esa de la representación de vectores en los diagramas. Quizás a ustedes lo asusta esto, y perdón, le pido disculpas por haber pensado que quizás esto se podía entender fácilmente, pero fíjense acá. Acá hay 3 vectores azules que tienen un ángulo específico entre ellos. Son 120 grados. Y me indican la tensión de una fase, de la otra y de la otra. Y yo puedo trabajar con esta gráfica matemáticamente. Ahora no importa, pero puedo aplicar trigonometría y hacer las cuentas y sacar las ecuaciones. Estos valores de funciones salen de ahí. Y puedo trabajarlo y calcularlo. ¿Qué es lo que hacen los de ingeniería cuando van a hacer el cálculo, por ejemplo, del coseno de phi? Para calcular a ver si está todo bien en la empresa. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Se entendió todo ahí? ¿Quedó más claro eso? Disculpe, profe. Sí. ¿El sentido de giro tiene algo que ver en la señal también? Sí, señor. Muy buena pregunta. Sí, tiene mucho que ver, porque con el sentido de giro, yo voy a comandar un eje. Por ejemplo, en el motor, cuando yo le cambio el sentido de giro al campo rotante, voy a cambiar el sentido de giro del motor. Si estoy hablando de motores, tiene mucho que ver. Ahora, si estoy hablando de un transformador, quizás no, porque un generador, porque lo estoy creando. Pero sí tiene que ver mucho en los motores, porque si yo cambio 2 fases, ¿a qué me refiero con cambiar 2 fases? Supongamos que este es un generador, ¿no? Supongamos que este es el generador. Y esta fase se la pongo al motor, así como está. El motor entonces va a girar en un sentido. Pero si yo le cambio, por ejemplo, le cambio el azul por el negro, le cambio el cable azul por el negro, va a girar en el otro, porque va a cambiar el campo, porque van a cambiar los ángulos de incidencia del vector, de cada vector, de cada señal. Entonces cambia el sentido de giro. Perfecto. Es muy importante. Gracias por la pregunta. Ojalá tengamos la posibilidad de verlo, pero ustedes seguramente ahí en la planta tienen control de giro de motores y van a ver que lo que hace ese equipo que hace el control de giro es intercambiar las fases. Cuando nosotros queremos hacer girar un motor hacia un lado o hacia el otro, del trifásico le cambio 2 fases, lo intercambio de posición y ya gira el motor para el otro lado. Y lo mismo que hace un variador, por ejemplo, el que tiene control de giro. Está perfecto eso. Con respecto a las guías, acá había un problema que no se puede. Ustedes escribían acá y me dijeron que se replicaba. Y sí, ahí también me encontré ese problema. Ese error es mío porque en el PDF yo lo controlé, pero escribí cosas distintas en diferentes momentos y no hubo problema. ¿Alguien se anima a explicarme qué hace un transformador? Una cosa importante también de esto. Cuando alguien les pida, por ejemplo, viene alguien y le dice, che, ¿qué es esa máquina? ¿Qué hace esa máquina? Ustedes cuando empiecen a definir algún elemento, cuando empiecen a describir algo, usen unas pequeñas respuestas que incluyan qué es, qué hace, cómo lo hace y cuáles son las partes. Entonces, por ejemplo, yo ahora le voy a dar la definición del transformador. O sea, ¿se anima alguien a decir qué es un transformador? A ver, uno cualquiera que quiera participar. Hay algunos que no habilitaron el micrófono.
simplemente para que quede firme el concepto. Yo soy un convencido de que cuando uno lo dice y lo intenta explicar es cuando queda grabado para siempre el concepto. A ver, alguno que se anime con sus propias palabras, no usando esta presentación, con sus propias palabras. Un transformador entra corriente 220 y genera que salga 24 volt o 380. Perfecto. Bien. Pero ahora intentemos usar lo que dije recién. Tratemos de decir, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace? Ya está. Puede reducir, ¿no? Pero también puede aumentar. Podemos tener un transformador que le entremos 220 y salga 380, tranquilamente. O más voltaje, o miles, sí. No hay problema. Entonces, digamos, ¿qué hace? Primero, ¿qué es? Para decir qué es, nosotros la tenemos fácil, porque decimos es una máquina eléctrica. O podemos decir más puntualmente, es una máquina electromagnética, porque usa la electricidad y el magnetismo. Luego, ¿qué hace? Transforma 220 o una señal de entrada en una de salida, de corriente alterna, porque con corriente continua no trabaja. Tengan presente siempre eso, de corriente alterna. Yo cuando tengo corriente alterna en la entrada, en la salida puedo tener mayor, igual o menor tensión. En ese caso, va a ser elevador, reductor o solamente aislador. ¿Está bien? Esa es la función. Luego, ¿qué partes tiene? Entonces ahí sí le voy a poner las preguntas que ustedes respondieron para que se guíen. ¿Qué partes tienen ahí en el transformador? Un primario, un núcleo y un secundario. Ahora, alguien que se anime a explicar cómo trabaja y ya sería la respuesta correcta de toda la pregunta. Ya dijimos qué, ya dijimos qué es, qué hace. Ahora vamos a ver cómo lo hace. A ver, alguno que si se anima a explicar cómo trabaja. ¿Cuál es el concepto de funcionamiento del transformador? Sin miedo a equivocarse, no vamos a hacer nada extraño. Perdón, dale. Bueno, vamos, sin dale, miedo. El transformador entra la corriente en una bobina primaria. ¿Sí? ¿Qué corriente? ¿Qué tipo de corriente? Alterna. Corriente alterna. Entonces, entra una corriente alterna al primario. Esto genera un campo magnético. Bien. ¿Cómo es ese campo magnético? Inducido. ¿Inducido? A ver. Sí, pero ¿cómo varía ese campo magnético? ¿Es continuo? ¿Es variable? ¿Cambia de sentido? Recordemos una cosa, antes, perdóname que te interrumpa, pero está bueno que lo analicemos paso a paso. Es variable. Mirá, es variable, perfecto. ¿Por qué? Porque en un momento va a tener positivo acá, negativo acá. Entonces va a ser norte acá y sur acá. Pero en otro momento, cuando la señal cambie, porque es una señal alterna, va a ser negativo acá y positivo acá. Entonces va a ser sur arriba y norte abajo. Entonces el campo magnético de esta bobina va a ser variable. En un momento va a ser norte acá y sur acá, y en el otro momento va a ser sur acá y norte acá. ¿Eso qué hace? Que el flujo vaya en un momento para la derecha y después en otro momento vuelva. Por eso es variable. Y recordemos siempre que la inducción se produce con campo variable. Si yo no tengo campo variable, no se induce nada. ¿Está bien? Entonces continuemos. Ingreso una tensión alterna que crea una corriente, que esa corriente crea un flujo variable. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese flujo?
Continúa, continúa. Hola. Hola. ¿Se inducirá en el segundo bobinado Sí. ¿Qué se induce? la corriente? Lo que se induce es una tensión. Tensión Sí, inducida. perdón. Tensión inducida. Pero ese flujo, acuérdense que va a viajar por el núcleo. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que teníamos una bobina, si le poníamos en el centro, le poníamos un material que que reaccionaba bien con el magnetismo, ese se iba a magnetizar y iba a concentrar todas las líneas y se iba a hacer más potente? Bueno, acá pasa lo mismo. Ese flujo que se crea acá, el flujo magnético, se va a concentrar en las chapas y va a viajar por las chapas. Pero es magnetismo, nosotros no lo vemos a eso. Entonces viaja por las chapas, en un momento pasa para la derecha, para abajo, de arriba hacia abajo, y en otro momento pasa de abajo hacia arriba, porque cambia la polaridad de la bobina. Entonces acá, al haber flujo variable, se induce una tensión. Perfecto, muchas gracias por participar. Redondeando el concepto, si me preguntan qué es un transformador, voy a decir que es una máquina electromagnética que tiene como función aumentar, reducir o mantener una tensión alterna que tiene tres partes fundamentales: un bobinado primario, un bobinado secundario y un núcleo. El principio de funcionamiento, como dijo el compañero recién, es que ingresa una tensión alterna. Esa tensión alterna aplicada a una bobina va a crear una corriente. Esa corriente, al circular por la bobina, va a crear un flujo. Ese flujo va a ser variable porque en un momento va a circular en un sentido y después en el otro. Y ese flujo variable va a hacer que en el secundario, en la bobina del secundario, se induzca la tensión de salida. Ese es el principio de funcionamiento. Y eso se cumple en todos los equipos que ustedes tienen en la fábrica. En todos los transformadores, desde el más chiquito, de ese que tenemos de 220 a 12, hasta el que convierte los 130 a 300 voltios. En todo se cumple. Es un concepto fundamental y se maneja a diferentes niveles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia en un transformador chiquito a uno grande? Simplemente el tamaño. El conductor, obviamente, hoy a la mañana me decían que ustedes, algunos no tienen todavía acceso a la parte de sistema de distribución de tensión, pero ahí está el transformador grande, y el transformador grande, ustedes lo ven por fuera, y no es ni más ni menos que esto: un bobinado primario, un bobinado secundario y un núcleo. Circula una corriente y de acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga el primario y la cantidad de vueltas que tenga el secundario, que es lo que ustedes acá escribieron como relación de transformación, esta ecuación que está acá, es lo que va a hacer. Va a aumentar, va a disminuir o la va a mantener en la tensión. ¿Quedó claro ese tema? ¿Alguna consulta ahí que estaban por hablar? No se queden con dudas, ya que tendríamos que aprovechar este tiempo. Había una persona que estaba por preguntar algo. No sé quién era. Walter, no están todos hablando. Cuando hablan, a ver, hágame el favor, por favor, de hablar a alguien. Sí, profe. Abreme un poquito. Transforma una entrada de tensión a otra. Habla un poquito, un ratito. A ver, porque no hay gente que no está escuchando. Hola, hola. ¿Ahí escuchaste? Dijo que se va a desconectar, bien. Ahí están escribiendo en el chat. Sí, tal cual. Transforma una señal de entrada de tensión a otra. Sí, exactamente. Cuando ingresa una
Sí, campo magnético, obteniendo una tensión mayor, menor o igual. Perfecto, exactamente. Viaja por el núcleo y estimula la segunda espira y transmite tensión. Sí, exactamente. Un concepto fundamental es que el transformador de este tipo no tiene conexión eléctrica. Es decir, yo no tengo, está totalmente aislado. Un transformador que tiene núcleo, bobinado primario y bobinado secundario separados, no tiene contacto. Solamente el contacto es magnético. Acá el primario, todo lo que sea corriente de acá que ingresa, todo lo que sea corriente que ingresa del primario. Este circuito está totalmente aislado de este circuito. Entonces, si a mí me pasa algo de este lado, no afecto físicamente de este lado. Sí, sí lo voy a cargar y sí lo voy a poder proteger, pero está aislado eléctricamente. Entonces, yo este elemento lo puedo usar como un elemento aislador de seguridad para no tener contacto eléctrico. Distinto es, por ejemplo, el autotransformador, que ya lo vamos a ver que el autotransformador tiene esa pequeña desventaja que está acá atrás. Este autotransformador, fíjense que tiene, lo voy a hacer acá para que se entienda mejor. Tiene el primario, vamos a hacerlo de negro, tiene el primario enrollado en un núcleo, pero el secundario, yo acá voy a tener tensión de primario, dos cablecitos, pero el secundario tiene este cable compartido, es el mismo, está conectado físicamente. ¿Qué pasa? Acá va a haber otro bobinado, vamos a hacerlo de color azul, que va a estar también enrollado en el mismo núcleo, pero va a tener otra salida. Este va a ser el secundario. ¿Cuál es el gran problema de este transformador? Que tenemos una conexión eléctrica, física. El cable es el mismo, se comparte esto. Entonces, si yo tengo un cortocircuito acá, o tengo un problema con ruidos, con problemas de carga, se va a ver evidenciado en el primario. Y acá, ojo que acá tenemos el generador, ¿no? Tenemos la red eléctrica o el generador eléctrico. Y podemos provocar algún problema. Ese es el gran problema del autotransformador. Y hay que tener cuidado porque este no es seguro, no es aislante eléctrico, no podemos usarlo de protección. Sí lo podemos usar para transformar porque es más pequeño, es más barato, es bastante eficiente y se puede utilizar tranquilamente. Muchos de ustedes contestaron muy bien esa pregunta. Como les digo siempre, traten de contestar con sus palabras, que es lo más interesante de todo esto para aprender, ¿no? Obviamente. Son más pequeños, hay una conexión puente de conexión, ojo con eso, donde la posibilidad de que haya un error habría de conexión de alta tensión. El compañero Arnaldo también puso algo parecido, puso la ventaja y las desventajas, se refería exactamente lo mismo, y el compañero Chesta lo mismo. Él se explayó un poquito más, pero el concepto está bien, está correcto, está perfecto. Profe, Sí, consulta. Si bien son más chicos y se utilizan para cosas más pequeñas, ¿trae alguna chapa identificatoria donde uno sí, pueda... sí. Hay una cosa importante. Yo creo que tu pregunta es ¿cómo me doy cuenta, no? Puede ser que sea Claro, esa tu pregunta. Porque claro, vos vas a ver una caja, supongamos que vos vas a ver una caja negra, ¿no? Que no vas a ver qué hay adentro. Vas a ver que hay 4 cables. Un cable, otro cable, otro cable y otro cable. Y vos decís, pucha, ¿y esto qué es? ¿Qué vas a hacer entonces? Y está muy buena la pregunta. Vos lo que vas a hacer es agarrar un tester, vos agarrás un tester, lo pones en OM, agarrás un tester, lo pones en OM,
Esto me va a medir la continuidad, la resistencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Las dos puntas, vos las vas a ir conectando y midiendo. Entre una, por ejemplo, el primero dejas fija una. Y con la otra vas tocando primero esta, después vas a tocar esta y después vas a tocar esta. Si te da continuidad, por ejemplo, y te da una resistencia entre 2 y 2 y las otras no te dan resistencia, es porque tenés el bobinado aislado. Es decir, tenés así y tenés así. Entonces vos vas a encontrar esta, por ejemplo, con esta una resistencia. Supongamos 10 ohmios. Y esta con esta, y supongamos que te dé 200 ohmios. Pero ninguna de estas dos va a estar en contacto con estas dos. Entonces ahí tenés 10 ohmios acá, 200 acá. Por ejemplo, es un ejemplo nomás. Sí, sí, se entiende. Lo que pregunto es en un trafo autotransformador, Claro, digamos. bueno, ahí vamos, ahí vamos. Mirá Ah, una cosa, perfecto. ahí vamos. Si vos tenés un autotransformador, tendrías así. Entonces, en algún momento, cuando vos hagas el control, cuando vos hagas la medición que estás controlando las patitas, vas a poner, por ejemplo, este cable lo vas a poner acá. Te lo voy a graficar acá, mira. Acá podés cuenta que este es el primario, así, y tiene su resistencia. Entonces vas a medir una resistencia de, supongamos, 100 ohmios. ¿Está bien? Pero cuando cambie los cables, cuando vos cambies los cables, acá está el secundario, ahí. Como es un autotransformador, estos dos pines van a estar conectados, porque es este pin. Es la unión que existe. Entonces, cuando vos cambies los cables y midas el otro bobinado, acá por ejemplo, te va a seguir dando resistencia. No va a estar aislado, no vas a encontrar resistencia solamente en 2 y 2, en pares, sino que te va a seguir dando una resistencia. Y eso quiere decir que desde este pin, desde esta pata, que va a ser un cable del transformador, a esta pata también vas a tener los 100 ohms. ¿Y por qué? Porque está conectado. Fíjate que está conectado acá y está conectado acá. Ahora, si medís con el multímetro las dos patas de abajo, por ejemplo, sacás los cables de acá y ponés el multímetro en esta pata, acá o acá, cualquiera de las dos porque es lo mismo. Y en el de abajo te va a dar la otra resistencia, capaz que sea 300 ohmios. Perfecto. Entonces vos vas a tener varias mediciones y en una de ellas es más. En una de ellas, si tenés los 4 cables afuera, vas a medir y te va a dar 0, porque va a estar conectado entre sí. Vos, por ejemplo, en un momento vas a medir el del medio con este del medio y te va a dar 0 ohmios. ¿Por qué? Porque están conectados físicamente, porque se refiere a este punto. Y este punto es el mismo. Y eso indica que ese es el punto común del autotransformador. Lo que sucede comúnmente es que vos te vas a poder encontrar con un autotransformador que tenga solamente 3 cables. El del primario, el común y el del secundario. Y ya está, nada más. También puedes tener 4 para poder trabajar independientemente con una bobina y la otra. Pero comúnmente también puedes tener primario, secundario y común. Entonces vas a medir la resistencia de este con respecto a esta y la resistencia con respecto a esta. Se puede medir y se hace eso. Y obviamente, si estamos hablando de transformadores de potencia, tiene su chapa identificatoria, como las que vimos acá en algunas de las imágenes de la presentación, porque te tiene que dar todos los valores. Todos los valores te los tiene que dar. Te tiene que decir en un momento, tipo de transformador, autotransformador, para avisarte de que tiene una conexión eléctrica entre el primario y el secundario.
Se usan mucho para controlar velocidad de motores. Antes de la electrónica se usaba mucho para eso, para controlar velocidad de los motores, en el arranque, por ejemplo, o diferentes velocidades de aplicación. Acá, por ejemplo, ¿ven? Acá están las tres fases, pasan por un transformador y ese transformador con diferentes puntos de salida se aplica directamente al motor. Y con un selector se va cambiando un voltaje, otro voltaje u otro voltaje. Y ahí se va comandando, obviamente, la corriente que va pasando por el motor, entonces se controla el motor en sí. Esa es la aplicación de un autotransformador. Lo bueno de esto es que es compacto, se puede... A mí en este tipo de aplicación no me importa que no tenga aislación, porque yo no voy a trabajar con él, va a trabajar el motor. Y mientras lo proteja, como corresponde, no hay problema. ¿Alguna consulta con respecto a esto que estábamos viendo? ¿Una consulta más? A ver, depende de la cantidad de vueltas de hilo. Sí, Darío, exactamente. Depende de la cantidad de vueltas y del tamaño, exactamente. Recordemos que cuando yo aplico una tensión, la corriente que se crea es función de la resistencia que se pone. Por ejemplo, si yo pongo un bobinado con muchas vueltas, muchas vueltas, voy a oponer más resistencia al paso de corriente. Pero también va a depender de la sección que tenga ese cableado. Porque recordemos que si tiene un cable muy finito y no soporta la corriente que va a crearse, se va a terminar fundiendo. Por eso no es que se le da cualquier vuelta. Está calculado todo eso. Dentro de todo, las guías estuvieron muy bien completadas, no hubo graves errores. Así que estuvo bueno eso. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, está. Sí, eso le quería preguntar, profe, el tema de, porque ahí, bueno, en la pregunta 8, cuando dice que la tensión es directamente proporcional al número de las espiras de la bobina, pero que es inversamente proporcional a la corriente eléctrica. Eso le quería Claro. preguntar, pero bueno, ahí me lo acaba de decir, que la diferencia entre la cantidad de vueltas a más vueltas que tenga la espira es menos, hay o que sea, se tener, ejerce la resistencia a la corriente. perfecto, y hay que tener en cuenta ese factor que vos estás diciendo, que estás hablando, es el factor de transformación o la relación de transformación. Eso es una ecuación, esta Sí. esta A es la relación de transformación. Entonces, de acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga el primario y la cantidad de vueltas que es secundario, esta relación va a ser 1. Si es igual a 1, quiere decir que lo que entra de tensión es lo mismo que sale. O sea que es un aislador. Entran 220, salen 220. Ahora, si tengo diferencia entre el primario y el secundario, cuando una es mayor que otra puede ser reductora, cuando es mayor, menor que 1, o La aumenta. amplificadora. O Exacto. aumenta la tensión cuando es mayor que 1. Si yo a esta fórmula la escribo de otra manera, fíjense, si yo digo, por ejemplo, la vuelta del primario igual a A, y esto lo paso multiplicando para acá, la vuelta del secundario, fíjense que, al revés, un momento, vamos a hacerlo al revés, así queda bien clarito. Vamos a poner acá, primero, la vuelta del secundario igual a la vuelta del primario dividido A. Si yo tengo A, conozco cuál es la relación de transformación por la chapa y conozco la vuelta, controlando el número del secundario yo puedo sacar diferentes tensiones. Entonces ustedes pueden también tener, por ejemplo, en lugar de tener una sola bobina, pueden tener dos bobinas. Hay una por un lado y otra por el otro. Y tener, por ejemplo, esta que tenga mayor cantidad de vueltas y esta menor cantidad de vueltas. Entonces acá voy a tener una tensión más pequeña y una tensión más grande, que son esos transformadores que tienen múltiples voltajes.
Entonces ahí voy a jugar con la cantidad de vueltas que tiene el secundario. Y ahí voy a tener diferentes tensiones. Nosotros comúnmente en la industria no tenemos, en transformadores industriales lo que se hace es conectar directamente transformadores de alta tensión y reducirlo o elevar la tensión. Por ejemplo, de 6.000 pasar a, perdón, de 132 pasar a 6.000 o de 132 pasar a 400. Y ahí estoy trabajando con ese transformador. Y siempre esa relación de transformación, la relación de transformación depende de cómo estén conectados el primario y el secundario. Cuando es trifásico, voy a tener un transformador por cada columna. Primario de la primera fase, primario de la segunda fase, primario de la tercera fase, y secundario de la primera fase, secundario de la segunda fase, secundario de la tercera fase. ¿Cómo lo conecte? Si lo conecto en triángulo o en estrella, voy a tener una diferente relación de transformación, que es esta tabla que está acá. Si yo tengo el primario en estrella y el secundario en estrella, la ecuación es N1 sobre N2, que es lo que veníamos hablando hasta ahora. Si cambio la relación de transformación, si cambio la conexión, es decir, el primario lo conecto en triángulo y el secundario en estrella, la relación cambia y obtengo otros valores de tensión. Por eso también es importante saber cómo están conectados. Acá, por ejemplo, están los 3 modos de conexión. Triángulo estrella, estrella triángulo o estrella zigzag. Y obtengo diferentes tensiones en la salida. Y eso de acuerdo a lo que necesite yo, obviamente. Está buena la relación esa, ¿sí? Relación de transformación. En el eje temático 5 me han mandado bastantes también guías. Como les digo, siempre traten de enviarlas las guías. Sé que lleva tiempo y por ahí eso es lo que menos sobra, ¿no? ¿De esto tuvieron alguna duda del eje temático 5? Fíjense que acá Juan Chesta contestó bien la pregunta, pero siempre hay que tratar de hacer la respuesta como, ¿qué es? ¿Qué hace y cómo lo hace? Y la parte que tiene. Acá la respuesta está perfecta, asíncrono y síncrono. Lo del campo magnético le quedó claro, el campo magnético rotante. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Este videíto que vimos. Este video. Cuando yo le aplico la tensión trifásica a ese estator, lo que va a crear es como si tuviera un solo campo magnético resultante en función de las 3 señales, de señales senoidales, pero va a crear solamente un campo, que va a ser un norte y un sur, que va a estar rotando constantemente. Va a girar para un lado o para el otro de acuerdo a cómo conecte las fases. Fíjense que constantemente el imán está rotando, es como si tuviera un imán rotando. A ese efecto se lo llama campo rotante del motor. Acuérdense que ese campo rotante aparece porque yo le aplico al circuito, al estator, le aplico la tensión trifásica. Entonces, al aplicar la tensión trifásica, le creo ese campo magnético rotante. Y ese campo magnético rotante es el que va a crear la corriente. Acá, por ejemplo, en esta imagen, se ve que en el rotor tengo un cortocircuito. Es decir, tiene una espira que está en cortocircuito, que es, por ejemplo, la jaula de ardilla. En esa se va a crear una corriente. ¿Por qué? Porque el campo que está en el medio está cambiando. Fíjense, es un campo variable eso. Eso que está ahí en el medio es un campo variable, que está variando constantemente. Está cambiando la fuerza. Entonces, todos sabemos ahora que cuando hay un campo variable y hay
hay un conductor, se va a inducir en él una corriente y esa corriente va a tener otro campo. Entonces, ¿qué va a provocar ese campo rotante en la espira que está dentro del rotor? Va a crear una corriente, va a crear un campo y va a ser arrastrado ese campo a tratar de llegar a la velocidad del campo rotante. Por eso el motor gira. Por eso es que el motor gira cuando le ponemos un circuito en cortocircuito al centro. Siempre va a tener una fuerza de atracción respecto al campo rotante. Y ahí es donde viene la diferencia entre el motor asíncrono y el motor síncrono. El motor asíncrono, el rotor, nunca llega a tener la velocidad del campo rotante. Porque si fueran de igual velocidad, estarían girando juntos y no habría corte de campo magnético y no se induciría corriente. Y como no se induce corriente, no va a haber la fuerza de giro. Entonces, la síncrono siempre tiene lo que se denomina deslizamiento, que es una velocidad menor a la que gira el campo. Hoy en la mañana les mostré un video que me pareció interesante, está en internet, espero encontrarlo nuevamente. Había puesto campo rotante, motor eléctrico. ¿Ahí ustedes están viendo mi Google? ¿Están viendo? ¿Alguien que me confirme, por favor, si están viendo el campo rotante? Sí, se ve perfecto. Bueno. Miren este trifásico. Me olvidé de guardarlo para que mostrárselo. Esto es una prueba que se hace. A ver, creo que era si no me recuerdo mal. Sí, es este. Esto es una prueba que se hace comúnmente a los bobinados. Esos paquetes que están en el estator son los bobinados que van a ser alimentados con la señal trifásica. ¿No? No importa, ahí está conectado en estrella, pero bueno, puede estar en triángulo y no hay problema. Para saber si está bien bobinado, lo que hacen siempre es poner una esfera metálica para que sea atraído por el campo magnético y gire a una velocidad constante de ese campo magnético. Fíjense lo que hacen. Colocan un elemento interno y alimentan el circuito externo para que cree ese imán. Entonces esa bolita va a empezar a girar en función del campo magnético. Si está mal bobinado, supónganse que se equivocaron de poner un paquete que iba acá, lo pusieron enfrente y el de enfrente lo pusieron abajo, ese movimiento no es continuo giratorio, salta la bobina, porque se encuentra con un salto del campo magnético. Ahí están las esferas. Ahí le empieza a aplicar corriente de a poquito y empieza a girar. Eso quiere decir que el bobinado está bien hecho. Esa es una prueba a baja tensión, ¿no? Obviamente. Y baja frecuencia. Ahí tienen un regulador y están controlando todo. Entonces ahí prueban y dicen está bien bobinado. Eso que se ve ahí girando es el efecto del campo magnético rotante del motor, de un motor eléctrico. Cuando ponemos una jaula de ardilla ahí, un elemento, a ver, motor eléctrico de jaula de ardilla. Fíjense que cuando ponemos acá también es un tallercito que están probando cómo funciona el campo magnético. Vamos a adelantarlo un poquito. Fíjense que ellos tienen también un estator bobinado, ya aplicado la tensión trifásica controlada. Y lo que van a hacer primero es poner la esfera para ver si está bien bobinado y ver si el campo magnético está bien aplicado.
Entonces la esfera gira a velocidad del campo magnético, obviamente. Ahora lo que van a hacer es poner una lata que tiene un eje. En la lata, en este momento, cuando le apliquen tensión al estator, se va a crear en la lata un campo magnético que va a hacer que ese campo magnético se alinee, intente alinearse con el campo rotante. Y fíjense eso que mostró el muchacho ahí, es lo más básico de una jaula de ardilla, que son conductores puestos en cortocircuito. Ahí está. Es un conductor que está conectado a una rama cortocircuitada con el otro extremo. Cuando este conductor esté inmerso en el campo rotante, como es campo variable, se va a inducir una corriente en cada conductor. Esa corriente va a crear un campo y ese campo va a reaccionar con el campo que está rotando y va a tener una fuerza de atracción y va a empezar a dar vueltas. Por la fuerza de cada una de las líneas de la jaula. Ahí, por ejemplo, le van a dar corriente y empezó a girar. Por eso es que este motor es muy usado. ¿Por qué? Porque no necesita ningún mantenimiento. Acá no tenemos escobillas, no lo alimentamos con ningún tipo de tensión en el eje y directamente esa jaula va puesta ahí adentro y gira sola. Y no hay ningún problema, excepto que la velocidad no llega a ser la velocidad del campo rotante, que quizás hoy en día no hace falta porque tenemos variadores y podemos lograr la velocidad que queremos. ¿Se entiende el concepto del campo rotante? ¿Hay alguna consulta con respecto a eso? Quizás hay conceptos que por ahí no entiendan, obviamente no pretendo que ustedes entiendan todos, pero sí que entiendan lo más general. Esto es lo que pasa en la jaula. Esta jaula va a tener un efecto de un campo norte y sur. Ese norte y sur, girando, va a crear una corriente en cada una de las líneas de la jaula. Cada línea de la jaula va a tener una acción de una fuerza que va a hacer que gire. Por eso rota. Y al seguir girando el campo rotante, va girando la fuerza. Y va girando, girando, girando y gira siempre. Mientras haya campo rotante, va a haber campo magnético giratorio modificándose y va a haber corriente y va a haber fuerza. Obviamente que ahí podemos hablar de la fuerza, del torque y de todo, la corriente que consume y todo eso, ¿no? Pero lo importante ahora es entender el concepto. En el estator siempre vamos a tener los paquetes de bobina distribuidos para tener ese campo rotante. Y el rotor va a ser la jaula de ardilla, que va a ser un cortocircuito entre un extremo y el otro. Ahí en el rotor vamos a tener chapas también, para que no tenga tanta pérdida de corriente. Acá, por ejemplo, están los dos tipos de rotores. Este es el de jaula y este es el rotor bobinado, que son bobinas, donde yo puedo aplicarle corriente acá. Entonces, al aplicarle corriente, ya puedo alcanzar el campo rotante. Entonces, los que tienen este tipo de rotor con anillos y que puedo alimentar con corriente son motores síncronos, que la velocidad de giro del campo rotante es igual a la de giro del rotor. En cambio, este de jaula no llega nunca a serla igual. Y ahí vamos a tener la bornera, donde vamos a elegir cómo conectarlo, si en estrella, como está ahí, o en triángulo, conectándolo verticalmente. Este es un conmutador de potencia, de un motor grande, de un motor síncrono. Obviamente todo el equipamiento que tiene es para comandar esa corriente de rotor. Y tiene su mantenimiento, obviamente. ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Vamos bien? En las guías no hubo mayor problemas. A ver, yo he corregido una que... esto le iba a explicar. Miren, yo siempre aconsejo bajarse el Foxit o el Acrobat Reader. El Adobe Acrobat Reader es gratuito, lo pueden bajar.
Se llama Adobe Acrobat Reader. Lo voy a escribir en el chat, así lo tienen ahí y lo bajan. Adobe Acrobat Reader. Ahí está. Ese ustedes lo pueden bajar, es gratuito, sin ningún problema. Cuando lo bajan y lo instalan, van a ver esta presentación. Acá a la izquierda hay un lugar que dice comentar. Ustedes cuando tocan ahí, aparece este menú en la parte superior. Y este menú le va a permitir hacer comentarios, por ejemplo, poner acá un comentario y decir, por ejemplo, decir ok, está todo perfecto. Escribir un texto y agregar un texto a esa presentación. Puedo escribir un cuadro, por ejemplo, acá puedo hacer un cuadro y poner ok o cualquier mensaje, como hice yo acá. Puedo resaltar, puedo borrar y con este lápiz puedo dibujar. Puedo hacer el dibujo que yo quiero. Por ejemplo, si ustedes quisieran dibujar acá cómo conectar en estrella, podrían haber hecho directamente esta conexión así. Así, así y así. O directamente hacer la gráfica. Sé que no es fácil, que por ahí cuesta un poquito dibujar, pero se puede hacer el dibujo. Lo que me gustó es que uno de los compañeros, al no poder dibujar, escribió cómo conectarlos. Ahí está el triángulo. Entonces, ¿qué escribió? Creo que era Arnaldo. Arnaldo, sí. ¿Qué escribió? Conexión de estrella se une los tres bornes Z, X e Y, lo que está acá abajo, y en triángulo U con Z, X con B e Y con W. Así está perfecta. Y si no, obviamente, sé que cuesta acostumbrarse a trabajar así con esto, pero podría haber hecho el gráfico. Si no, acá tienen herramientas de dibujo. Ya para, por ejemplo, si quieren hacer un recuadro, si quieren hacer un óvalo, lo pueden ir haciendo y armando su dibujo o su esquema. Excelente. ¿Hay alguna consulta en el chat? No. Bien. Acá como para... Sí, perdón. Profe, una consulta fuera de lo que estamos hablando. ¿Habrá más adelante una clase presencial, pero va a ser en aula o en el taller? Sí, gracias por la pregunta, porque justo de eso se está hablando ahora en este momento. Vamos a tener una clase más online, donde vamos a revisar nuevamente los temas de el primer encuentro. Vamos a centrarnos en los problemas que hubo en el cálculo de la resistencia y en el cálculo del coseno de phi, para explicar un poquito más en detalle lo que es fórmula, más que nada. Y después vamos a tener una clase presencial que supuestamente está prevista por 3 horas, donde ustedes van a poder hacer consultas y poder interactuar físicamente ahí en el lugar, en el aula. La idea es también ir al taller, a ir a preparar alguna práctica y hacer alguna actividad que implementemos lo que estamos hablando, porque si no es muy teórico y no se aplica. Más aún, ahora con lo que me comentaron ustedes, que se supone que ustedes están entrando en la parte eléctrica y están por empezar a manipular, así que sería fantástico que nos hagamos de pinza amperométrica, multímetro, motores, interruptores, contactores y veamos físicamente cómo son, cómo se detectan las características, cómo se lee la chapa del motor, cómo se busca información, porque es fundamental. Nosotros acá, por ejemplo, podemos hacer este tipo de circuitos. Yo sé que acá hay un seccionador, sé que hay un contactor, sé que hay un relé térmico y está el motor. Pero no es lo mismo verlo acá que verlo físicamente. O ir a un tablero y ver.
cómo está conectado ese motor y sacar el dato del elemento, del componente, y buscar la información y ver si está bien elegido. Sí, está previsto eso. Estén atentos porque creo que la semana que viene vamos a tener un curso más para repasar la primera parte, o si hay tiempo vamos a repasar lo que ustedes quieran. La idea es la primera parte y si hay tiempo el resto. Y hay un último encuentro para todo lo que era 6, 7, 8 y 9, que son las últimas unidades. Ahora nos toca componentes, interruptores, contactores, y ya pronto, creo que ya mañana van a tener los videos o pasado y ya le van a confirmar en la fecha. Estén atentos a eso. Igualmente, hoy les dije a la mañana que ya sea Sánchez o Gentil o yo, le voy a confirmar por el chat, que estamos ahí en el chat. Le voy a confirmar la fecha y todo, y seguramente ustedes le van a informar oficialmente. Si tienen alguna, hagamos al revés. Si ustedes tienen alguna necesidad, no tengan ningún problema en preguntar. Por ejemplo, yo recién nombré un multímetro. Si ustedes no saben usar multímetro, avisen. Digan, yo no sé usar multímetro. Hagamos un cursito o usemos la primera reunión para conocer los elementos, cómo usarlos, qué consideraciones tener, una pinza amperométrica, un batímetro. Y no tengan miedo en preguntar. Si la idea es esa, la idea es que ustedes aprovechen este curso y aprendan, porque el objetivo principal es que ustedes aprendan. Y hablen, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, que nos juntemos en la reunión presencial, yo los lleve a un tablero y les diga, miren, esto, acá se mide esto, y ustedes no sepan qué es un multímetro. No tiene sentido. Entonces, si ustedes creen que hace falta hacer algo, lo que sea, me escriben sin ningún problema. Hoy hay varios compañeros me escribieron por el chat y yo les dije, no hay problema, no es una molestia. Escriban, no hay ningún problema. De hecho, hay que tratar de mejorar el curso y sacar mayor provecho. Y si ustedes, que son las personas que están interesadas en aprender, interactúan, mejor todavía. Yo realmente no los conozco, no sé qué nivel técnico tienen, pero si hace falta, empezamos de cero, no hay problema. Para eso está. Hay que hablarlo solamente, hay que hablar y decir y quedar de acuerdo entre su jefe, mi jefe, y ahí le damos para adelante. No hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo están con respecto a la electricidad? ¿Son de manejar comúnmente los multímetros? ¿Están controlando, por ejemplo, el consumo de los motores? ¿Hacen ese tipo de trabajo o solamente hacen el general hidráulico, neumático o mecánico? En estos momentos estamos metiendo, en mi caso por lo menos, estamos metiendo mano, sería algún preventivo de algún motor, Chini, sale para acá. midiendo Sí. el amperaje, Perfecto. ¿Vas con la pinza? Exactamente, la pinza perimétrica, Bien. algún problema cuando no anda el motor, falta una fase, pero algo Perfecto. general Bien. y bueno, Bien. todo esto es nuevo en sí, pero bueno, falta mucho repaso y Perfecto, no. como decía usted, a donde mayormente lleva el problema, en mi caso, es la parte de la fórmula de corriente continua, corriente Perfecto, sí, sí. alterna, allá Sí, donde sí. Ese te pido disculpas cuesta bastante. Seguramente en el plan de trabajo dieron por sentado que muchos conocimientos ya los tenían y arrancaron de un punto alto, como quien diría.
Pero bueno, se puede hablar tranquilamente y se puede ver. Y como dije recién, no tengan problemas. Es decir, si ustedes quieren mandarme un mensaje privado por WhatsApp y decirme, mire, yo no tengo la menor idea de lo que es esto, me lo dicen y lo vemos. No hay, aprovechemos y lo usamos. Por ejemplo, no sé programar un variador. Vemos qué variador tienen, vamos al lugar, vemos qué variador tienen, sacamos el manual, lo leemos, vemos cómo trabaja, vemos los efectos que estamos estudiando aplicados en el lugar, conectamos el motor y hacemos las prácticas. Hay una cosa que es una lástima porque esta pandemia no permite ir mucho al taller y no permite mucho contacto. Y eso hace que estemos un poquito trabajando online. Pero comúnmente estos cursos son de esta clase que estamos haciendo, la que hacemos por video, la hacemos presenciales y se da en el lugar y todas estas dudas que surgen salen en el lugar. Y es distinto tener al profesor ahí enfrente y preguntarle, decirle, pará, no, mirá, y aparte la confianza que podemos llegar a tener uno con el otro. Yo sé que muchos de ustedes por ahí no participan o no escriben, no hablan porque no nos conocemos, porque hay un poquito de vergüenza. Pero bueno, cuando es presencial cambia la cosa. Y bueno, es por el tema de la pandemia. No hay otra forma de hacerlo porque está restringido el movimiento y lastimosamente no se puede hacer todos los días. Sino con gusto. Estos procesos educativos son largos. Nosotros hemos trabajado en ciclos de 3 años en las empresas, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y se puede hacer siempre y cuando ustedes nos ubiquen a nosotros en la situación en que están y qué es lo que necesitan. Y sin dejar, y dejando por ahí de lado al jefe. Quizás si necesitan algo, ustedes nos preguntan a nosotros y lo pasamos al jefe, y el jefe y después dirá si su jefe y mi jefe se pondrán de acuerdo a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Pero la inquietud tiene que estar. Si a ustedes les falta algo, digan, che, necesito que me expliquen cómo funciona un multímetro. Listo, empezamos de ahí. Por ejemplo, y para ir terminando, porque ya faltan 15 minutos. Este modo de arranque es por conexión de resistencias en el estator. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona? Ahí, y ya damos por terminado el día. ¿Alguien que se anime ahí a describir el funcionamiento o qué entendió del circuito? ¿Son de manejar diagramas eléctricos? ¿Los conocen, los manipulan o no? En mi caso, en la parte de potencia más o menos se entiende, se identifican algunas cosas, Bien. pero en la parte de comando sí me cuesta un poco más, porque por una cuestión de simbología. Bueno, perfecto. Para que quede claro, acá muchos respondieron bien, seguramente porque han leído el apunte o lo han hecho de la presentación. Pero fíjense una cosa, miren. Vamos a seguir la corriente. Estas son las tensiones. Tensión de fase 1, fase 2 y fase 3. RST. Acá tenemos un interruptor, que se va a cerrar. Acá tenemos un protector, que va a estar trabajando midiendo la corriente que pasa por cada fase. Cuando ese elemento detecte que hay un consumo de corriente excesivo, va a trabajar y va a actuarse, se va a abrir. Pero consideremos que está andando bien, entonces la corriente viene por acá. Y acá hay otro interruptor. ¿Que este interruptor qué hace? Abre o cierra. Entonces, cuando está abierto, la corriente que crea esa tensión viene por acá, se encuentra con este punto, no tiene para ir para abajo porque no hay circuito, entonces viene por acá. Pasa por una resistencia y entra a la fase. Eso hace la fase 1. La fase 2 hace lo mismo, viene por acá, encuentra el interruptor, viene por acá y va al motor. Y lo mismo la fase 3. Entonces, todas las fases pasan por una resistencia y van al motor. ¿Qué es lo que hace esta resistencia?
provoca una caída de tensión. Se llama caída de tensión de esta forma, una delta B. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá tenía aplicado, vamos a poner un número redondo, 400 voltios, al pasar por esta resistencia, acá van a llegar, supongamos, 200 voltios. Al bajar la tensión aplicada al motor, ese motor va a tener un campo menos intenso, porque la corriente que se va a crear va a ser menor. Entonces, va a empezar a moverse despacito. Eso va a provocar un arranque más suave que si hubiera tenido la corriente plena. Ahora, cuando el interruptor KM2 se activa, se cierra, acá, se cierra, ahora la corriente, ¿qué va a hacer? Va a venir por acá. Va a pasar derecho. Y va a pasar derecho. ¿Por qué va a pasar derecho? Porque de un lado tiene cero resistencia, porque es un cable conectado directo. En cambio, de este lado hay una resistencia. Y la corriente eléctrica es vaga, no tiene ganas de ir a pelear con una resistencia. Siempre toma el camino más fácil. El camino más fácil es este, que es el derecho, porque pasa por el interruptor. Entonces, de este lado no va a haber corriente. Entonces, directamente para acá no va a venir corriente. La fase 2 va a ser lo mismo, va a venir por acá, se va a encontrar con el interruptor, va a seguir camino. Y la fase 3 lo mismo. Entonces, los 400 voltios que había acá se van a aplicar directamente al motor. Entonces ahí, con este voltaje, ya el campo magnético va a ser pleno, la corriente va a ser plena y el torque va a ser pleno. Y la velocidad, el motor va a tener la condición de funcionamiento adecuada. ¿Qué logré con eso? Que en el momento de arranque, la corriente pico se reduzca. Acuérdense que cuando el motor arranca, en el caso que habíamos visto, que era el anterior, en este caso, en este de arranque directo, la corriente de arranque, en este caso la corriente que se produce en el momento de darle encendido, puede llegar a ser de 5 a 7 veces la corriente nominal. Por ejemplo, si este motor es de 100 amperes, cuando arranca, el pico de corriente puede llegar a ser de 700 amperes. Claro, va a quemando. Claro, exactamente. Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque voy a tener que elegir el componente seccionador y el térmico en función de cuánto es la corriente de arranque. Cuando yo consumo un gran amperaje, ¿qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa cuando ustedes ponen en marcha un motor comúnmente? ¿Qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa con las luces? Consume. Consume, baja la tensión, exactamente. Ustedes cuando, por ejemplo, encienden un motor directo, se ve que las luces incandescentes bajan un poquito. Pasa en la casa, cuando a veces prende la heladera o prende el lavarropas o prendemos todos juntos, se nota que hace una bajada de tensión. Entonces, en la tensión se produce una caída y en la corriente se produce un pico de corriente. Entonces, el pico de corriente provoca la caída de tensión. Y esa caída de tensión hay que reducirla a lo mínimo. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar afectando los circuitos de otros motores por culpa de que yo hago un arranque abrupto, así, con mucha carga. Abrupto, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Para no tener este circuito abrupto de corriente de consumo, se hace este circuito que es con resistencia en el estator para que en el momento del arranque consuma menos corriente y cuando ya está arrancado le doy la corriente total. Y ahí ya, como ya está con movimiento de inercia, cuando está con el eje de rotor ya girando, no va a consumir el pico de corriente cuando le aplique toda la tensión. Porque el pico se produce porque la corriente de consumo tiene que hacer toda la fuerza para mover el eje. Y por ahí el eje tiene una carga. Un eje de un motor, por ejemplo, tiene un reductor de velocidad. Y ese reductor de velocidad está conectado a una máquina.
Entonces el eje está cargado. Entonces cuanto más carga tiene el eje, más corriente tiene el arranque. Por eso, hoy comúnmente ustedes van a ver los variadores. Ustedes van a ver que va a haber un variador, va a estar el motor ahí conectadito al variador, va a estar el motor ahí conectado con sus 3 fases. Ustedes van a tener ahí las 3 fases conectadas al motor, y este variador, ustedes le van a programar la forma en que arranca, la forma en que funciona y todos los datos de consumo. Hasta la velocidad le pueden dar una vez que arranca. Entonces pueden controlar el arranque, el funcionamiento y el consumo. Y van a controlar, obviamente, si se produce un bloqueo. Acá hagamos de cuenta que tenemos la máquina, la parte mecánica. Si este eje se bloquea, acá va a ser un pico de corriente. Entonces, apenas detecte ese pico de corriente, dice, no, acá hay algún problema, paramos el motor para que no se queme. Hoy en la parte electrónica se ha metido mucho en los motores. Antes se hacía todo por transformadores, como vimos antes, los autotransformadores, o resistencias estatóricas. Estas resistencias eran unas resistencias gigantes que estaban en los tableros. Tenían unos disipadores, no sé si tienen alguna por ahí. A ver si les muestro. Por ejemplo, resistencias para control de motor trifásico. Quizás en algún tablero todavía tengan estas resistencias. Y son resistencias gigantes, ¿no? Tienen disipadores, tienen... esta es una, por ejemplo. Esta es la resistencia, acá están los disipadores de calor. Entonces acaba una fase, acaba la otra fase y acaba la otra fase. Y esas son las que se aplican a los motores. Acá está cómo conectarlo, acá está cómo tener los bobinados conectados y los contactos de los contactores y todo. Obviamente que es súper importante tener ese concepto bien firme para no cometer errores, ¿no? Porque hasta puedo hacer girar un motor al revés de lo que corresponde. Si me equivoco, por ejemplo, si hago una conexión y desconexión, y cuando armo pongo RTS, este motor gira al revés. Entonces ahí hay que tener cuidado. Siempre respetar la fase, siempre ser ordenados, tener el conocimiento y el concepto de cómo funcionan las cosas. Ahí para terminar, a ver alguno que se anime a describir cómo funciona el variador. A ver qué entendieron de lo que intenté explicar en el video. ¿Alguien se anima? Y ya damos por finalizado el día. A ver, voy a leer el chat a ver si están escribiendo. Sí, Walter, se entiende. Es muy entendible, Walter. Es muy entendible. Bien. Voy a hablar con mis jefes y vamos a tratar de quedar de acuerdo en un concepto un poquito más básico, porque hoy a la mañana también me hicieron el mismo planteo y vamos a tratar de frenar un poquito para ver qué se puede hacer. Ahí está justo Adrián Mentil, que es el encargado de esta parte. Y obviamente él se tiene que poner de acuerdo con la persona de la fábrica, ¿no? Obviamente. Adrián, ¿estuviste escuchando los comentarios? Sí, sí, efectivamente. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Efectivamente, estuve escuchando todos los comentarios de los muchachos. Así que bueno, mañana mismo nos ponemos en contacto con Analía Uliani
de Recursos Humanos para que ella hable con el ingeniero Bori en función de esta clase online más que queremos hacer y trasladar un poquito más adelante, si es factible, la clase presencial, para que tengan más tiempo de ver todos los elementos de los últimos 2 ejes. Así es. Y una de las cosas que me consultaban acá y planteaban también es que quizás haga falta un poco de conocimiento más básico en cuanto a las Sí, matemáticas y en cuanto a los elementos. Quizá correcto. Sí, la sí, mayoría escuché. de los asistentes son técnicos mecánicos que hacen de Exacto. todo. Y los están metiendo a Sí, hacer de todo, obviamente, como siempre, ¿no? Y muchas sí, veces efectivamente. algunos están empezando en la electricidad. Entonces, quizás sería bueno empezar de cómo manejar un instrumento o qué consideraciones hay que tener. Eh, por ejemplo, no todos manejan por ahí la pinza amperométrica, no todos manejan el multímetro. Hay conceptos del motor que no conocen o que necesitarían practicar un poco más. Yo lo que les Perfecto. explicaba que estos cursos comúnmente se hacen en el lugar y que es mejor Exacto. Sí, interactuando, pero por la cuestión de pandemia no podemos hacerlo. así es. Bueno, en primer lugar, entiendo que todo lo que se ha hablado en el día de hoy lo vamos a consultar con la gente de la empresa a los efectos de ver este tema de lo básico, la parte matemáticas, instrumentos, etcétera. A ver si podemos tener la posibilidad de hacer un par de horas más, con lo cual estamos hablando de realizar un par de videos a los efectos de que los muchachos puedan instruirse en esta parte. ¿De acuerdo? Adrián, una de las cosas que me Muy preguntaban es que, importante. ¿Perdón? una de las cosas que me decían que sería más provechoso hacerlo presencial. Bueno, justamente, ¿por qué el curso se ha dictado así? Es justamente el problema que hemos tenido. Nosotros siempre hemos dictado, como vos lo sabes muy bien, Leo, presencialmente las actividades, particularmente estas actividades técnicas, porque no hay otra posibilidad más que meter la mano y allí es donde se aprende sobre el elemento directamente, tal cual los has expresado vos durante la clase. Ahora bien, la pandemia nos ha llevado a esta situación. O nada, o hacemos este tipo de actividades y tenemos que ir tomando el hábito de prepararnos desde el punto de vista de la observación de un video. Lo que creo que nos está faltando en todo esto es esa mecánica de la pregunta. Yo noto que los participantes, los muchachos, se quedan callados. Posiblemente sea una situación de un poco de temor, un poco de vergüenza de preguntar porque uno no sabe. Muchachos, ¿estaríamos tomando este curso ustedes si sabrían? ¿Nos hubieran solicitado a ICT un curso de estas características en las cuales ustedes están bien preparados? No, evidentemente no. ¿Para qué? Es repetir y aburrirlos de conceptos que ya conocen. Entonces, ahora estamos viendo toda esta situación de algunos defectos de conocimientos de base. Dije defectos, no dije que lo ignoren. Falta conceptualmente algo más. Entonces, vamos a plantearlo. No sé si se podrá hacer presencial. Si la empresa, ante este planteo de hacerlo presencial, nos dice, sí, no hay ningún problema, nosotros estamos en la empresa, siempre con los cuidados sanitarios del caso, sin lugar a dudas, ¿no? Si nos dicen que no, tenemos que seguir pensando en hacer algún video explicativo relacionado con algo de matemáticas. Fundamentalmente me imagino
Leo, la parte de trigonometría, ¿verdad? Sí, Que es trigonometría, lo que más Pitágoras. utilizamos nosotros en relación a toda la parte eléctrica. Y algo de instrumental, por lo que veo, que también Sí, tendrán que conocer, porque más allá de conocer un amperímetro y un voltímetro y bueno, yo tengo que interpretar lo que es el cofímetro dentro del tablero y por qué estoy en esos valores y cómo funciona. Y entonces allí tengo que aplicar, me guste o no me guste, a don Pitágoras con todas los que son las potencias aparentes, etcétera, etcétera. Entonces, la potencia activa, la potencia reactiva, bueno, todos esos elementos lo hemos estado viendo. Lo que no hemos visto es aplicación práctica, concreta, en el cofímetro. ¿Y por qué nos está midiendo eso? ¿De acuerdo, Leo? Y sí, muchachos, señor, sí, sí. ¿los muchachos están ahí o ya se fugaron? No, No me hay algunos contestan, que están. tampoco a mí. No, sí, sí, se entiende. Se entiende, se entiende. Ahí, Sí, sí, Walter lo que dice es estamos. que quizás la tecnología no está bien en la comunicación y tiene problemas para comunicarse fluidamente. De hecho, Claro, a veces le funciona el micrófono, a veces no, es por el internet que tiene. correcto. Lo importante acá es que vayamos tomando hábitos de esta naturaleza en cuanto a clases de tipo no presencial. Eso es importante. También es importante saber que más allá de la confianza que se genera cuando uno está en vivo, al frente, alumno, 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 profesor, y entonces comienza un trato diferente, concreto en lo técnico. Y las preguntas surgen espontáneamente. Acá es más difícil desde ese punto de vista. Yo entiendo la situación del hábito, pero bueno, es lo que tenemos. No es porque nosotros hayamos querido hacerlo de esta manera, sino que la empresa nos solicitó hacerlo. Ahí hay alguno de los muchachos que está escribiendo en el chat. Fíjate, Leo, ¿qué nos está Sí, diciendo? dicen que hay que acostumbrarse a esta modalidad nueva. Me Exacto. parece perfecto. Va a haber que habituarse. Si esta pandemia sigue, y ojalá que no, nosotros rogamos que no. Desde el punto de vista técnico, sabemos perfectamente que la presencialidad achica espacios enormemente, digo, espacios del conocimiento, enormemente. Entonces, bueno, no la tenemos que suplir. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por este medio. Habrá que habituarse. Nosotros mismos nos estamos acostumbrando a hacer todo esto porque no lo habíamos hecho, sí lo habíamos hecho en otras ocasiones, en la planta de Fiat, recuerdo perfectamente, ¿verdad, Leo? Que Sí, en hacíamos Arcor, en Hardcore. clases online, pero de este tipo, como la de hoy, presencial, o sea, la gente está presente en la clase online. Y bueno, también allí, hasta que se habituaron todos los muchachos, particularmente, porque lo hacíamos así debido a que pertenecían a otras provincias que trabajaban en las concesionarias y por lo tanto había que prepararlos para mejorar su desempeño dentro de lo que era el mantenimiento del automotor. Y bueno, muchachos, ellos tenían que también prestar atención, acostumbrarse, porque después venían a la presencial y tenían que saber algo, porque si no morían en el intento. Es así. Y yo los entiendo muy bien a ustedes, muchachos, particularmente a aquellos que vienen desde la mecánica. Nos cuesta un montón entender la parte eléctrica. La gran mayoría hay otros que no, que tienen una habilidad mucho mayor y entran rápidamente porque les gusta a lo mejor la parte eléctrica.